Buenas tardes, estamos con Edwin Arturo Moreno. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Vizcaya de las Américas. Hoy vamos a platicar acerca del ejercicio profesional y laboral del psicólogo forense. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Lick. Gracias a ustedes, gracias por esta entrevista. Primero que nada, ¿qué es la psicología forense? La psicología forense es una rama de la psicología jurídica que se encarga de coadyuvar con el Ministerio Público, con el juez, para la resolución de un asunto jurídico. ¿Qué labor desempeñan los profesionales de la psicología forense? Pues bueno, lo que hacen son peritos o se fungen como expertos de la materia, específicamente pues en técnicas que se necesiten, por ejemplo, evaluación de tortura, evaluación del testimonio, de la credibilidad, etcétera, una serie de entrevistas, pero como tal fungen como peritos. Esa es su principal función, los psicólogos forenses y aparte pues la investigación, hay poca investigación forense, hay mucha gente trabajando, pero poca investigación forense. Desde su percepción, ¿cuál es la situación laboral de la psicología forense en México? En auge, está en auge, como toda la cuestión de leyes, toda la cuestión jurídica por el nuevo sistema de justicia penal está aumentando, tanto en criminólogos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, está aumentando, pero aquí el problema es algo, la psicología forense relativamente es algo nueva, entonces muchos están interesados y creen que solo por el hecho de tener una licenciatura en psicología ya pueden ser psicólogos forenses, y no es así. Muchos de los psicólogos forenses que existían con anterioridad no tienen especialidad en esto, sino son psicólogos en terapia familiar, cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, sí se necesita una especialidad y sí está en auge esta área de la psicología. ¿Y cómo ve las oportunidades de estudiar ahora la psicología forense como especialidad? Posibilidades. Bueno, aquí en nuestra área, en nuestro estado, no hay como tal un lugar donde estudiarla. Tenemos que salir de Coahuila para poder estudiarla. Algunas universidades ya están metiendo en su carga de materias a la psicología jurídica, pero pues es muy poco, es una empapada pequeña, pero sí es necesario pues salir para poder aplicar esta área. Con la inclusión del nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo participa el psicólogo en la impartición de justicia? Aquí específicamente en el estado de Coahuila es muy poca la participación del psicólogo forense. En algunos otros estados se está dando más auge a ellos, sí hay más apertura al psicólogo, por decir, la evaluación del testimonio, la credibilidad. Muchas de las veces no se utiliza aquí en Coahuila, o no he visto que utilicen la evaluación del testimonio, más lo que hacen es evaluación de amenazas, hacen evaluación, por ejemplo, de víctimas de abuso sexual, de violación, y solamente de daño psicológico, no del testimonio. Entonces, por ahí creo que hay buena parte para poder participar en esto. Y en comparación con el sistema penal mixto, ¿antes cómo participaba el psicólogo? Sigue siendo lo mismo, en el mixto y en el nuevo sigue siendo lo mismo, solamente que se les está dando un poco más de capacitación en usar protocolos internacionales, porque antes no se usaba protocolos internacionales. Sigo conociendo algunas personas que utilizan pruebas de 1950, 60 psicológicas que ya no aplican ahorita, pruebas proyectivas en las cuales haces algunos dibujos que sirven para el área clínica, pero para los protocolos que nos marcan internacionales no nos es de mucha ayuda, la verdad, este tipo de situaciones. Entonces, mi percepción de aquí en Coahuila específicamente sigue igual. En algunos otros estados se están incorporando los protocolos, ya se utilizan nuevas herramientas, entonces sí ha cambiado mucho del mixto a ahorita la adversarial. ¿Podría mencionar algunas estrategias para resarcir al delincuente? Algunas estrategias. La reinserción social, eso, pues desde siempre se ha estado, de cierta manera, es uno de los temas importantes de este nuevo sistema de justicia, es punto medular. Lo que se puede hacer, redes de apoyo. Siempre hay que tener redes de apoyo, porque muchas de las veces salen estas personas a delinquir nuevamente porque no hay redes de apoyo.
También pues el gobierno debe de establecer ciertos lineamientos en los cuales estas personas, al salir ya de la cárcel, pues tener algún trabajo fijo, algunas viviendas, porque salen sin casa, salen sin trabajo, lo cual genera la mayoría de las ocasiones volver a delinquir. Entonces, una de las cosas, redes de apoyo, trabajo, vivienda, por lo menos esto para que el sujeto pueda salir adelante por sí solo. ¿Y cuánto tiempo hace falta para llegar a eso? Mucho. Inclusive para que el nuevo sistema de justicia funcione, algunos autores nos mencionan que va a tardar alrededor de 10 años para que funcione adecuadamente. Ahora la reinserción, tenemos luchando con ello pues desde que se instauró los reclusorios aquí en México. Entonces la veo difícil con esto, la reducción del presupuesto a seguridad. No le quieren invertir, obviamente no van a invertir en personas pues, que son delincuentes o que fueron delincuentes, que ya purgaron su pena, no le van a invertir a esto. Va a ser bien complicado. 60, 70 años en que haya un poquito de aumento en algo, ¿no? En que esto mejore. ¿Y cuáles son los efectos? Porque antiguamente se consideraba al delincuente como un inadaptado. ¿Cuáles son los efectos a futuros que se tienen, las consecuencias de esto? Bueno, se les consideraba inadaptados por el hecho de que ya cometieron un delito y pues estas personas de cierta manera las tratabas como eso, como criminales, pero aún así sigue estando este estigma de ellos que siguen siendo criminales, que van a seguirlo siendo. Entonces va a ser bien complicado que cambie la gente este aspecto. No me voy muy lejos, con los antecedentes penales tenemos. Simple y sencillamente, el que nos pidan antecedentes penales ya es una pregunta o es un requisito que te hace y que te marca para siempre, ¿no? Entonces, desde ahí estamos poniendo trabas para que esto cambie en la psique de la gente. ¿De qué forma influye el psicólogo forense en la víctima? ¿Qué forma influye? Un papel bien importante. El psicólogo hay que empoderarnos como psicólogos, puesto que de él dependen puede hacer un montón de cosas, desde el debido proceso que debe llevar la víctima, desde el debido proceso que debe de llevar el victimario también. Entonces influye mucho en el proceso, siempre y cuando se haga un buen protocolo para poder establecer la actuación del psicólogo forense y no ser tomados como charlatanes o como personas que leemos la mente o que no sirve o cuestiones subjetivas, dejar de lado la subjetividad. Eso es lo que mucho le reclaman a la psicología, la subjetividad. Entonces la psicología no forense, que no quede claro, es científica, no subjetiva. Entonces es un papel importantísimo ahí. ¿En qué se basa la psicología forense para considerarse científica? ¿En qué se basa? Bueno, primero, psicología, estamos hablando de ciencia, tiene un método científico establecido a partir de la observación, que los datos que nos arrojen son comprobables, son medibles, son cuantificables, por lo tanto es científica, ¿vale? Nada más que hay que aclarar, la psicología forense puede tener de esta parte científica y es una ciencia social. Entonces los seres humanos, cada uno de nosotros, si bien somos diferentes en algunas cosas, hay cosas en las cuales nos parecemos. Dependiendo de lo cual se esté evaluando, se considera científica. Credibilidad del testimonio. Nosotros vamos a ver qué tan creíble es el testimonio. No vamos a ver si es veraz, sino acá lo que vamos a ver es qué tan creíble es lo que está diciendo esta persona, si es mentira o si no lo es. Por eso se considera científica, porque parte de un método científico. La participación del psicólogo forense en los juicios orales. Pues defender su punto de vista. Como te mencionaba, hay algunos psicólogos que siguen utilizando pruebas que realmente pues ya tienen mucho tiempo, que no sirven para esto. Entonces, ¿cuál es la función? La función de defender tanto a la víctima, o más bien defender su peritaje, no es defender a la víctima, defender su peritaje, defender lo que está haciendo, que lo está haciendo de manera correcta, y aparte pues hacerlo de manera protocolaria y científicamente. Esa es la función que debe tener el psicólogo forense. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Lick, Arturo. Gracias a ustedes. Un saludo.